Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. No lo estoy viendo, Nico. Ahora sí. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alberto aquí te saluda en esto que es Claro y Sin Vueltas. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto poder charlar contigo y Bueno, muchas gracias por la convocatoria y la invitación para hablar un poquito en general de las cosas. el gusto es nuestro porque sos un hombre, no te conocía, de Mercedes, un médico cardiólogo intervencionista, además político, que está apareciendo en la política ahora, estás ahí, y esto es bueno cuando aparece gente nueva, que la gente está ansiosa por conocer, no vamos, por ahora estás ahí asomándote en la política y esto está buenísimo. Pero te hemos convocado, sobre todo, vos como cardiólogo, tantas cosas están pasando desde el punto de vista sanitario en la República Argentina, la falta de vacunas, cómo están tratando a los viejos en el PAMI. Bueno, es muy posible que se le dé de baja al plan de remediar. Bueno, muchas cosas te queremos consultar. Claro, sí, la Es, verdad que es una situación, no te digo inédita, porque para quienes tenemos algunos años y hemos tenido la posibilidad y la experiencia de vivir episodios pasados, vemos que esto es un proceso cíclico, dependiendo mucho del tipo de gobierno y del tipo de modalidad o de categoría de gobierno que tenemos. Esto pasó, ya ha pasado antes y uno especulaba con que no volviera a pasar, pero bueno, estamos transitando, la verdad que lo mismo que pasó en la época de Alderete. Es una crueldad tremenda lo que está haciendo este gobierno nacional, ¿no? Es una crueldad que, a ver, apuntar contra los abuelos, apuntar contra los niños. Obviamente que después todo este proceso, este modelo económico, se refleja en los estados de salud de las personas, de los adultos, porque esto te trae angustia y la angustia posiblemente vos como cardiólogo te puede llegar a tener consecuencias seguramente cardíacas, bueno, úlceras, ¿no? Todo este tipo de políticas. Claro, es decir, nosotros que habitualmente estamos en la trinchera de este trabajo, en la trinchera en donde atendemos las consecuencias de la enfermedad, es decir, no la causa, porque en realidad la causa es fundamentalmente originada donde vos haces hincapié o mención, es en la integralidad de la persona. Nosotros lo que hacemos es acudir a auxiliar, a tratar de ayudar en un momento en donde la enfermedad ya eclosionó a partir de los gatillantes, que es precisamente eso, ¿no? La desesperanza, la angustia, el estrés, el abandono. Todo esto tiene un efecto devastador en una etapa de la vida en donde las personas debiéramos tener una tranquilidad, gozar en los albores de la vida, gozar de ciertos lujos, o que en realidad uno le dice lujos, pero comer todos los días, vestirse, poder ir a visitar a tu familia, poder invitarlos a comer a tu casa, es decir, convivir en una sociedad organizada, cosa que eso hoy por hoy no se puede hacer porque en el ámbito de la salud la gente está pasando situaciones de angustia y la fragilidad de los adultos mayores los hacen aún mucho más vulnerables. Y esto uno tiene que entenderlo. Por ejemplo, en mi caso, te cuento una anécdota personal. Hace poquito Ujú. asistí a un congreso de mi especialidad en Mendoza, que se hace todos los años. Mendoza es una provincia muy linda, vecina, bueno, que da gusto ir a visitarla, pero que también pone de manifiesto algunas cosas que uno ve y que ve también cómo la medicina y cómo lo que nosotros tomamos como actualización termina siendo meramente, digamos, de hardware o de actualizaciones tecnológicas, pero en cuanto a la formación o a la actualización del recurso humano, termina siendo un poco como paradójico, porque
Y eso es un poco el motivo por el cual me involucro en esto, porque uno no puede pretender pensar o creer que con un determinado dispositivo, con una prótesis o con una determinada aplicación o técnica de un tratamiento endovascular, en el caso de mi especialidad, le va a solucionar la vida o le va a curar un problema al paciente, y en realidad no, esto no es así. Nosotros podemos ayudar en algo, pero el problema real es mucho más profundo, que es el que nosotros venimos hablando hace un ratito, ¿verdad? O sea, Ujú. los gatillantes del problema. Y eso es lo que hace que me involucre en la política, para poder, conociendo cuáles son los desencadenantes o los gatillantes, poder ayudar desde otro ángulo, desde otro lugar más comprometido o más social, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Con la exposición, con la nueva adquisición de conocimientos técnicos para poder amalgamar lo que vos aprendiste como cardiólogo, como médico, y aplicarlo esto con sensibilidad a la gente, a la política y a las necesidades, ¿no?, de tu población. Y sí, seguramente vos en un consultorio, cuando llega la gente, siempre se habla, se tocan algunos temitas y que tienen que ver a veces con la política. ¿Qué sensación tienen los pacientes que te ven con respecto a cómo están viendo el país, cómo están viendo la provincia, en cuanto a salud, por ejemplo? Bueno, mira, la mayor población de pacientes, es decir, por una cuestión de segmento de edades o un segmento etario, las personas que se ven afectadas, aunque te digo que ahora se ha ampliado un poco el panorama, las enfermedades cardiovasculares afectan a una población en una edad de la vida que va por encima de los 60 años, 50, Ujú. 60 años. Y esto afecta a la tercera edad con mayor frecuencia, con mayor incidencia. Toda esta gente tiene PAMI, o sea, gente que Ujú. tiene una cobertura social que se le da la obra social más grande del país, con más de 6 millones de afiliados, que es el PAMI. Entonces, los problemas son los mismos, ¿verdad? Es decir, la eclosión de la enfermedad es provocada por todos estos fenómenos que describíamos recién. Ujú. Estas consecuencias del modo de vida que tenemos. Y vemos que progresivamente el PAMI ha ido deteriorándose en la calidad de las prestaciones, porque ha dejado de pagar a los prestadores, a los médicos y a las instituciones médicas, no solamente en la provincia, sino en todo el territorio nacional. Y eso impacta negativamente en el funcionamiento, desde el consultorio hasta los quirófanos, porque hay que entender que hay, o sea, para hacer una explicación más técnica, ¿cómo funciona el PAMI? Los fondos del PAMI funcionan con un porcentaje que aporta la patronal, es un Sí. 2%, y un 3% que aporta la masa de trabajadores regulares, o sea, los que están trabajando en blanco. Y otro porcentaje lo aporta el propio afiliado, que es un 3%. Si nosotros hacemos un ejercicio mental y sabemos que el 40% de la población de la Argentina se encuentra digamos, empleado de manera irregular, ese 40% deja de aportar al fondo del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, es decir, del PAMI, al ANSES, y a través del ANSES al PAMI. Deja de aportar. Entonces, si a eso le sumamos un índice inflacionario del 3% mensual, rateado al año, tenés casi un 50% de inflación. Es decir, el PAMI no actualiza valores, no actualiza sueldos, no actualiza prestaciones, y a eso le sumamos una pérdida de la masa que aporta el 40% de la población laboralmente activa en blanco, dejó de aportar porque está en negro. Entonces tenemos una disminución neta del caudal de dinero que recauda el ente del Ujú. ANSES, que da al PAMI. Entonces tenemos lo que está pasando ahora: atraso en los pagos, disminución en cuanto, o sea, la falta de actualización de los valores que las clínicas y los médicos tienen que percibir, y obviamente no se lo puede condenar al prestador a que le vaya mal, a que se funda.
por eso empiezan a haber estas reprogramación de las prestaciones, este estiramiento de los turnos, porque el médico o la institución médica que trabaja con el PAMI no puede afrontar la financiación de este sistema. Exacto. Pero es como decía, no lo pueden afrontar porque, a ver, en su momento, desde un principio, este modelo económico beneficia a los que más tienen y le saca para ello, ¿qué hizo el gobierno? A las grandes empresas les quita el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza. Entonces, todo ese dinero que tenían que recaudar, ¿no?, con los que más tienen, hoy no pueden hacer frente a los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras y los jubilados, la gente del PAMI, porque los ricos no hacen los aportes que en cualquier otro país del mundo lo hacen. Claro, eso es una de las partes, ¿no? Esa es una de las partes, esta diferencia tributaria, pero radicalmente, digamos, si uno lo analiza, esto se funda en la falta del aporte previsional de los trabajadores en blanco. ¿Por qué? Porque esto no es un modelo productivo, esto es un modelo especulativo financiero rentístico. Es decir, hoy por hoy el sistema económico en torno al funcionamiento de la economía argentina se basa en el pilar especulativo y financiero, no en el productivo. Entonces, esta tendencia que viene dada por gobiernos de corte liberal, como el que ya venimos teniendo desde Alberto Fernández, Macri, el último periodo de Cristina, después Milei, son todos gobiernos de corte liberal o de apertura indiscriminada, que hace que los que tienen la posibilidad de, digamos, los que tienen el dinero, en lugar de invertirlo en financiar sistemas productivos o empresas que produzcan, se benefician con la especulación financiera. Entonces, el trabajo, o sea, al no ser un ordenador del sistema económico, termina deteriorándose y terminan cerrándose empresas, fábricas, pymes, que es lo que nosotros venimos asistiendo desde el gobierno de Alberto Fernández para adelante. Entonces, esto para ponerle nombre y apellido a las cosas, para tener un análisis un poco más nacional y después cómo repercute a nivel de provincia lo que nosotros nos toca vivir ahora. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar este modelo especulativo, financiero, rentístico por un modelo productivo donde el ordenador sea el trabajo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y lo que pasa a nivel nacional también pasa a nivel de la provincia. Bien, vos estás acercándote a la sociedad, están empezando a ver quién es Fernando Pastor. ¿Vos tenés pretensiones políticas? Claro, el propósito de involucrarme y de haber construido primero un prestigio a nivel profesional implica muchos años de esfuerzo en el ámbito de la formación técnica en mi especialidad. Pero esto haciendo un poco un resumen de todo lo que venimos hablando. Uh-huh. Pero a vistas de que esa, digamos, especificación en la formación, esa especialización o hiperespecialización en mi formación, me hace dar cuenta que no es lo que nosotros estamos necesitando. Necesitamos un compromiso aún mayor con la sociedad, un compromiso aún más humano que la medicina específica basada en la hiperespecialización. Necesitamos ver las otras variables que tienen que ver con esto, ¿no? De la calidad de vida, de los gatillantes que determinan la eclosión de la enfermedad cardiovascular en nuestros casos, sino hacia tener una visión un poco más cósmica del problema. Claro, es necesario, vos como médico más que todo, el sistema de salud debe comenzar
¿no? Desde el niño. Hace rato escuchaba al doctor Albino, en el Congreso de la Nación, que realmente si el niño no está bien alimentado, obviamente que a medida, desde el momento de la concepción, digo, ¿no? No está bien alimentado durante el embarazo y durante sus primeros 2 años de vida, es imposible después pedirle algo que aprenda, ¿no? Entonces, si toda esta situación económica, que es catastrófica, va a traer aparejado problemas de salud. En cambio, si vos tenés esos problemas económicos, ¿cómo se resuelven? Con trabajo, con más trabajo, ¿no? Entonces, aquí en la provincia habría que, algo seguramente ya lo tenés más o menos en la cabeza, pensado, cómo reorganizarse y relanzar el proyecto que antes era a nivel nacional de promoción industrial. A nivel provincial hay que ver cómo se reacomode. Seguramente vos ya lo tenés pensado. ¿Tenés una idea al respecto? Es decir, nosotros no, por ahí no tenemos que inventar mucho porque ya está todo escrito en la doctrina peronista. Estoy hablando de la doctrina peronista ortodoxa, la doctrina del peronismo nacionalista, de protección de lo propio. Uh-huh. No tiene que bucear tanto porque todo está ahí y ya se hizo esto y funcionó. Entonces, no hay que pensar mucho ni que inventar tanto. Hay que aplicar lo que ya se aplicó y que anduvo bien. Por ejemplo, hace poquito estuve en estas casas que asisten con alimentos, un comedor comunitario, que visitándolo para ver, digamos, cómo es la realidad de los barrios. La verdad que me llevé una sensación muy, muy triste, porque no solo hablamos de la pobreza estructural, sino que hablamos de la pérdida de la condición humana en realidad. La pérdida de la condición humana en el sentido de la vida con lo mínimo indispensable para tener una vida digna. Lo que vi me alarmó porque vi familias aglutinadas en espacios muy pequeños, en donde vivir de manera ordenada o organizada es imposible. Entonces, asistí con mucha tristeza a darme cuenta de que hay un segmento de la población que tiene serios problemas para integrarse a un sistema de comunidad organizada. Entonces, eso tenemos que abordarlo desde un pensamiento muy serio para reflotar instituciones que rescaten a esos niños en una formación integral, porque la mayoría de esas familias, que no son familias, sino son segmentos o porciones constituidas por una madre que se quedó sola, que cayó en la tragedia de la droga, que su padre tiene otras adicciones, porque lo tenemos que hablar. O sea, hay un índice casi, diría, exponencial de la droga en las familias, en este tipo de sociedades o de comunidades. Entonces, hay que volver a instaurar mecanismos de contención y el Estado no puede estar ausente en esto. Habitualmente en mis caminatas de la tarde suelo pasar por el hogar escuela, acá en Mercedes, y yo digo, qué buena idea sería refuncionalizar esto, reinstaurar el hogar escuela con todo lo que eso implica, ¿verdad? ¿Cómo se ha perdido eso? Yo fui un docente rural, te cuento. Yo fui docente rural. ¿Qué pasó? Que a los pueblos prácticamente al estar abandonados, olvidados, los jóvenes tuvieron que salir de allí, emigrar hacia los centros urbanos, hacia Mercedes, San Luis, la mayoría, Concarán, depende de la zona en que vivas, ¿no? Depende si es el departamento de Ayacucho, Junín, depende. O otros emigran a San Francisco, pero casi todos vienen a San Luis o a Mercedes. Han sido olvidados ellos. Entonces esos hogares, escuelas, se quedaron sin alumnos, ¿no? Claro. Y bueno, también con las escuelas generativas, que yo tengo una gran diferencia con este sistema de escuelas generativas, debieron cerrar algunas escuelas hogar. Escuela Hogar de la Totora, allí cerca de La Toma,
por ejemplo, y así muchas, la que vos decías en Villa Mercedes, y así muchas escuelas. Pero está bueno que volver a eso que vos nos estaba diciendo recién, que vuelvan a refuncionalizar esas escuelas donde se contenga a los jóvenes, a los niños, y que estén bien alimentados. Pero para eso tiene que estar el Estado, el gobierno, y el gobierno provincial los ha abandonado últimamente. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Obviamente que el hogar escuela, hoy por hoy, como está, no tiene la capacidad de albergar la demanda que hay, porque lo que se propone es la contención. Primero, un buen desarrollo de asistencia social que permite identificar la familia con el problema, o el niño con el problema, viviendo en una familia, por decirlo de alguna manera, no convencional, la que el padre tiene adicciones o la madre también, o no tiene una forma de asegurarle la alimentación diaria, o que el niño pueda desarrollarse en un ámbito de normalidad, con recibir la educación y la alimentación necesaria para que su capacidad intelectual se desarrolle. Hablo de que va a haber que intervenir como Estado en la creación de esto para contener primero a todas las familias de las ciudades, no del campo en sí, porque son las ciudades las que son el germen de esta situación alarmante que vive nuestras generaciones de niños, que son las que necesitamos recuperar, porque si los recuperamos a tiempo, nutriéndolos como corresponde, educándolos como corresponde, con maestros bien pagos, con un programa con un plan y un programa educativo acorde a la actualidad, tenemos que lograr que los cerebros, fruto de ese cambio conceptual de las políticas educativas, impacte positivamente tanto en lo económico como en lo social. Entonces, es una tarea que no es imposible hacer porque ya se hizo. Nada más tenemos que adaptarlo a las épocas que corren. Es decir, quizá no usamos más pizarrones y tiza, quizá usemos las tablets o usemos pantallas para ser más actualizados, y usemos otros modos de asesoramiento bibliográfico, porque tenemos la inteligencia artificial que nos va a simplificar un montón. Pero esos niños necesitan sobre todo contención y amor. Bueno, Fernando, a veces te digo Facundo, porque es el Facundo Pastor, el periodista de América 24. Sí. Bueno, Fernando, realmente ha sido un gusto y mira, ha sido tan claro un docente, un pedagogo, explicando todo esto que está vinculado con la salud y con la política, porque la salud es una pata fundamental, debe ser una política de Estado siempre. Salud, educación, trabajo, la seguridad, deben ser políticas de Estado. Y me encantó esta charla que hemos tenido y todo esto que vos vas contándonos, y que pronto te van a conocer más aquí en San Luis, que tienen muy poco conocimiento de este surgimiento tuyo en la política. Y bueno, así como han surgido otros que están apareciendo por allí en las redes sociales. Bueno, es necesario gente nueva, gente con principios y valores, gente con honestidad intelectual y honestidad desde lo personal. Todo. Eso necesita esta sociedad. Es muy bueno que ocurra eso, Pato, es muy bueno que ocurra esta diversidad de gente que quiere incorporarse, porque toma conciencia, incorporarse a la política, porque es gente que toma conciencia de la necesidad de involucrarse no solamente como espectador y crítico de las gestiones de otras personas, sino que hablan muy bien de ellas mismas, ese compromiso de exponer su figura ante la opinión pública, que es una opinión pública compleja, lo entiendo así, pero bueno, es la forma de digamos, no pasar la vida sin trascender. Trascender es dejar algo después que nos vamos, y yo creo que nuestro rol es servir. Entonces eso somos, un servidor público que se compromete para ayudar al prójimo. Y yo, sí, en San Luis, te cuento un poquito. Sí.
si bien nací circunstancialmente en Villa Dolores, viví en La Toma y después me vine a Villa Mercedes. Pero cuando volví de mi formación, me fui a vivir a San Luis. Viví un año ahí. Así que, bueno, tuve la posibilidad de conocer a la mayoría de los colegas que profesan la cardiología. Así que los conozco a muchos de los cardiólogos de San Luis. Y bueno, conozco pacientes que veo por la misma dinámica que hay entre las dos ciudades, ¿no? De interconsulta y eso. Así que conozco bien lo que es San Luis Capital, conozco su gente, conozco la idiosincrasia. Y los jóvenes Y que está te bueno. vayan conociendo, los jóvenes que te vayan conociendo. Así es. Bueno, y por sobre todas las cosas, es fundamental, por eso vos lo dijiste hace rato, no utilizaste esa palabra, pero yo sí te la digo. Es aplicar, lo que vos decís, es aplicar la justicia social. Exacto, exacto. Sí, forma parte del programa de gobierno, del plan de gobierno, que indefectiblemente tiene que estar alineado con la nación. Tiene que haber este cambio que hablamos al principio, usando el ordenador del trabajo, yendo a un modelo productivo en donde la provincia tiene que alinearse, volver a esto de la erradicación industrial que vos dijiste. Es decir, uno no puede involucrarse en la política si no conoce primero el escenario geopolítico para entender cómo la nación se tiene que insertar en este nuevo mundo y después trasladarlo a nivel de la provincia y a nivel, digamos, de los pueblos. Porque si uno no entiende cómo funciona eso, a ver, lo vamos a decir en términos como decía un profesor mío, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, qué buena frase. usando esto, si nosotros conocemos cómo es el sistema político global, vamos a poder alinearnos a un sistema que hoy nos favorece. Porque hoy por hoy el sistema global dejó de ser la globalización el modelo que rige, sino pasaron a formar parte de los nacionalismos, los que rigen hoy por hoy las políticas globales. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso. Y ahí poder hacer como lo que nosotros buscamos, que es la independencia, la independencia económica y la justicia social. Y la soberanía política y la justicia social. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Exactamente. Bueno, Fernando, estamos en contacto en cualquier momento. Sé que tenés otra entrevista enseguida más, dentro de muy pocos minutos en otro streaming u otra radio, no sé. Creo que, ¿en dónde tenés? Esto es Peronismo con Amor, de unos compañeros que trabajan hace bastante y que están desarrollando su actividad para informar lo que hace Principios y Valores, que es el partido del peronismo doctrinario que hablamos. Así que ahí nos vamos. Bueno, perfecto. Fernando, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias por esta comunicación y, bueno, saludos a todos por allá por Villa Mercedes. Bueno, un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Obviamente, nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno,